con Raque Family Recetas. Desde Cuba y para todos ustedes. Hola familia, soy Raque y hoy les traigo la sopa de pollo cubana. Esta receta me hace muchísima ilusión compartirla con todos ustedes porque además de ser mi primera receta, es enseñada por alguien que siempre ha sido muy especial para mí. Gracias a mi abuela, como ella cocinaba, ni los grandes chefs la superan. Tenía un sazón y una riguranza a sus platos. Todo, hasta un huevo frito, mi abuela lo hacía especial. Así que acompáñenme a mi cocina y descubramos la receta de la sopa de mi abuela. La primera receta que hizo Raque. ¡Vamos! La sección Beneficios de los alimentos con Raque. Beneficios del caldo de pollo. Las madres y las abuelas de toda la vida han usado el caldo de pollo como el mejor remedio casero 100% efectivo para curarnos de cualquier enfermedad. Y así sigue siendo de generación en generación. Y ni tan siquiera entendemos por qué es tan reparador y el favorito de todas ellas para hacernos sentir mejor. El caldo de pollo es uno de los clásicos de nuestra mesa. Pero también de gran ayuda cuando nos enfermamos del estómago, ya que es de muy fácil digestión. También reduce los síntomas de la gripe. Es considerado un remedio casero contra resfriados, catarros y la rinitis. Ayuda a aliviar dolores articulares gracias a su contenido de sulfato de condroitina, glucosamine y otros compuestos que ayudan a reducir el dolor e inflamación de las articulaciones. Combate el insomnio. La glicina, que es uno de los aminoácidos del pollo, contiene propiedades calmantes, ayudándonos a conciliar el sueño. El calor del caldo nos relaja, nos hace sentir bien y con una sensación de paz maravillosa. Es una gran opción para calentarnos en el invierno. El pollo, al cocinarse en el caldo, aporta una gran cantidad de vitaminas B al organismo. Así que consumir una ración de este caldo podría cubrir el 93% de la ingesta diaria recomendada de vitaminas B. Además de aportarnos fósforo, también nos aporta vitamina C y contribuye a tener huesos fuertes y saludables, ya que el pollo es rico en calcio y magnesio. El caldo de pollo también se usa como tratamiento para curar la sepsis, enfermedad médica grave. Además de ser saciante, es una muy buena forma de contribuir a la hidratación de nuestro cuerpo. Y si desgrasamos el caldo, se convierte en un plato bajo en calorías y muy ideal para todas las edades. Incluso se puede usar para una dieta de control de peso y de gran ayuda a los adultos mayores para lograr una mejor hidratación cuando no pueden lograrlo de otra manera. Datos curiosos. Un estudio realizado en la Universidad de Nebraska apunta que el caldo de pollo podría tener un efecto antiinflamatorio. Aunque aún este dato no esté 100% concluyente, se recomienda tomar caldo de pollo al menos 2 veces por semana. Es considerado como uno de los grandes remedios caseros por excelencia y su origen es de hace siglos. Es una tradición culinaria a nivel mundial. Es un plato con mucha historia. Por ejemplo, en México este plato es tan presente en su gastronomía que hasta obtuvo una fecha de conmemoración, siendo el 12 de noviembre el Día Mundial del Caldo de Pollo. También deben saber que los cubitos de consomé de pollo en polvo en realidad contienen un 1% de pollo y 99% de muchos aditivos y químicos, haciéndolo un producto altamente procesado, por lo que es más recomendable que busques siempre las opciones más naturales o hagas tus propios cubos caseros para lograr un beneficio mejor para tu organismo, ya que un buen caldo de pollo natural, como dice el refrán, levanta hasta un muerto. Nunca es tarde para conocer los beneficios de los alimentos que consumimos. Y ahora a cocinar, familia.
La receta. La sopa de pollo de mi abuela. En una olla ponemos el agua y los muslos de pollo, pero ya sin piel. Una cebolla y un ají entero o en trozos grandes. Un poco de sal. 4 o 5 dientes de ajo. Perejil. Laurel. Tapar y presión. Por 15 minutos más o menos. El pollo ya está cocido y el caldo bien concentrado. Retiramos los muslos, lo dejamos enfriar un poco. Y vamos separándole la masa del hueso. Listo, lo dejamos separado para luego. En el caldo colocamos boniato, malangas en dados. También papas, calabaza y plátano. Mazorca de maíz. Macedonias en caso que te falten algunas otras cosas natural como la zanahoria, ají, cebolla, cebollino y ajo. Todo bien picadito y para adentro. Una pizca de comino. Me encanta el gusto que le da el comino a las comidas. ¿Y a ustedes? También orégano. Una cucharada de pasta de tomate, pero si tienen tomate natural, mucho mejor. Un poco de bijol para darle color amarillo a la sopa. Una pizca de sal. Laurel, un poco de vino seco. Un chorrito de vinagre, un poco de aceite, el tomate natural troceado. Tapar y presión por 15 minutos. Ya todo cocido, le añadimos los fideos y dejamos a fuego bajo por 5 minutos. Ay, espérense que se me queda también añadirle algo de la masa del pollo que separamos ahorita. Casi. Aprovechen, suscríbanse, que esto es una oportunidad única. Y además, ¿qué pueden ir haciendo? Vayan preparando sus platos, corran. Que esto ya está listo. Y a servir se ha dicho. Yo le echo de todo para que quede bien surtido el plato. Y el plato venga con bastante sorpresa. Y los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción. Aunque ya ven, esto es una receta que es pim pam pum, listo. ¡Tarán! Resultado final. ¡Wow! ¡A probar, familia! ¿A qué es la mejor sopa que han visto en su vida? ¿A que sí? Y espérense, no se me queden con ganas. Voy por otra cucharada. ¡Yummy! Bueno. Hasta la próxima receta, familia. Barriguita llena, corazones contentos. A lo cubano con Raque. Me puedes encontrar también en mi página de Instagram y en mi página de Facebook.
¡Chao!